Vamos a leer juntos el versículo 26. Si no puede estar en pie por algún impedimento físico, no se preocupe. Primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 26. Dice la palabra así. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Oramos. Señor, muchas gracias por permitir que nos reunamos en este día tan especial para nosotros. En el mundo entero, en la cristiandad, el día de hoy celebramos que tú venciste, Padre, a la muerte, que resucitaste de entre los muertos, saliste de esa tumba está vacía. Y sabemos, Señor, por eso que nosotros también resucitaremos. Señor, enciende nuestros corazones con el Evangelio, con tu palabra. Edifícanos, llámanos, Padre, a la santificación con un llamado interno de tu Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Muchas gracias. Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula El último enemigo de Jesús. El último enemigo de Jesús. Ayer terminó la semana de la pasión de Cristo, donde entendemos por la tradición, por las escrituras también, que pasó todo el día sábado en la tumba. Y el día de hoy se celebra entonces la resurrección de Cristo. El pasaje que vimos, hermanos, dice que cuando Cristo resucitó, venció a la muerte, y dice este pasaje de Corintios en este tratado extensivo que hizo el apóstol Pablo sobre la resurrección, en este pasaje, que entonces la muerte es ese último enemigo. Una pregunta que nos podríamos hacer, hermanos, es ¿por qué la resurrección es una celebración tan importante para nosotros los cristianos? Y yo creo que podríamos dejar al apóstol Pablo que nos responda esta pregunta, precisamente ahí en ese capítulo, solo que en el verso 13 y 14, donde él, enseñando a los corintios, les dijo: si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: por cuanto sí resucitó, sabemos que tenemos una fe verdadera. Pero había por ahí algunos que dudaban de la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo usa este poderoso argumento de su resurrección, que no solamente es un hecho bíblico, sino que es un hecho también histórico, como una prueba de que el cristianismo es verdad. Fíjese qué importante es esto, hermano. Porque si el cristianismo es verdad, entonces lo que la Biblia dice es verdad. Y la Biblia enseña, por ejemplo, que en este mismo momento, mientras nosotros estamos aquí, Dios está aquí en medio nuestro. La Biblia enseña, hermano, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ser salvo si no es a través de Cristo. Ese es un problema para todos aquellos que estén el día de hoy aquí y que no son creyentes, que no creen en Cristo. Porque si la resurrección sucedió y todo lo que la Biblia dice es verdad, pero tú no crees en Cristo, no vives para Cristo, entonces estás en problemas. Muchos escépticos se han levantado a lo largo de la historia
tratando de inventar teorías que refuten la resurrección de Jesús. Porque ellos deducen lo siguiente, ellos dicen, si la resurrección de Cristo es aquella roca sobre la cual está edificado el cristianismo, si nosotros destruimos esa roca, todo el cristianismo se desmorona. Entonces, mucha gente, hermano, a pesar de que la Biblia es clara, que Jesús resucitó, y a pesar de la evidencia histórica que podemos encontrar en la historia, valga la redundancia, se han atrevido a inventar teorías tratando de justificar cómo es que se regó este mito que Jesús resucitó cuando en realidad no sucedió. Y me gustaría hablarle así rápido de por lo menos 5 teorías que se han inventado tratando de refutar la resurrección de Jesús. Porque a los que no creen no les conviene que la resurrección sea verdad. Si la resurrección es verdad, están en problemas. Porque el cristianismo es verdad. Porque entonces no hay salvación sin Cristo. Y por tanto, si no están en Cristo, están muertos en sus delitos y pecados, como dice la Biblia. Una primera teoría, hermano, que han inventado los escépticos es la famosa teoría del desvanecimiento. Ellos dicen, sí, aceptamos que Cristo fue crucificado porque es la evidencia de que fue crucificado es abismal y lo aceptamos, pero no murió realmente en la cruz. Nunca fue declarado oficialmente muerto por un médico. Entonces lo que entendemos es, y la única forma de explicar que Jesús haya salido de esa tumba, es que Jesús no murió, cayó en una especie como de semicoma, luego después despertó estando en la tumba y salió de la tumba, ¿verdad? Seguía vivo cuando lo bajaron de la cruz. Y viendo esto, todos sus seguidores entonces supusieron que Jesús había resucitado de entre los muertos. Esta teoría no explica varias cosas y tiene varios problemas. Por ejemplo, uno de los problemas de esta teoría es los 40 días que Jesús estuvo con sus discípulos y su ascensión. Una ascensión que las escrituras dicen que fue obviamente sobrenatural, porque imagínese Jesús estando delante de ellos. ¿Usted qué haría ahorita si yo comenzara a levitar en el aire? Usted diría, esto es algo sobrenatural. La ascensión de Jesús fue sobrenatural. Esta teoría no explica la ascensión de Jesús, pero tampoco explica la buena salud que Jesús tuvo durante todos esos 40 días que estuvo con sus discípulos. Cuando leemos los evangelios nos encontramos a un Jesús saludable. En esos 40 días lo único que Jesús hace es enseñarle a Tomás que verdaderamente sus manos habían sido horadadas para demostrarle que sí era él y que no estaban viendo un fantasma. Pero de ahí en fuera no se estuvo quejando diciendo, necesito que me den unas pastillas para el dolor o que me den alguna especie de medicina que me alivie porque como quedé golpeado en este semicoma en el que entré. Entonces no explica esta teoría, hermano, la buena salud de Jesús ni su ascensión. ¿Por qué no la explica? Simple y llanamente porque esa es una teoría falsa. Jesús murió verdaderamente en la cruz. Los soldados romanos eran expertos en dar muerte a los crucificados. Eran crueles, se aseguraban al final que acabaran muriendo quebrándoles las piernas. Porque eran las piernas las que los ayudaban a tratar de respirar, se sostenían sobre ellas. Pero cuando vinieron donde Jesús, como estaba profetizado que ninguno de sus huesos se rompería, sería quebrado, ¿qué se dieron cuenta? Que Jesús ya había muerto. Y para comprobarlo lo traspasaron entonces con una lanza y agua y sangre brotaron. Se cree entonces que fue perforado uno de sus pulmones, en donde por cuanto ya había muerto, se había acumulado agua. Y en sí ese es el dato médico que todos los médicos dicen el día de hoy. Jesús estaba verdaderamente muerto en la cruz. Una segunda teoría, hermano, que han inventado también y que suena descabellada, pero existe y está allí, es la teoría de la alucinación.
Los que proponen esta teoría dicen que los seguidores de Jesús anhelaban tan desesperadamente que Jesús no estuviera muerto, que hubo un momento entonces que cayeron bajo una especie de sugestión y comenzaron a alucinar que Jesús había resucitado. Alguien podría decir, esto es factible porque las alucinaciones son reales. Hay personas que a veces alucinan. El problema es que nunca ha habido un caso de alucinaciones colectivas, como fue en el caso en donde Jesús se presentaba a muchas personas vivo. En una ocasión, dice el apóstol Pablo, a más de 500 personas a la vez, en 1 Corintios 15:6. Pero supongamos que hubo una alucinación colectiva y estas 500 personas dijeron, vimos a Jesús. Y estaban alucinando. El problema es que esta teoría no explica la tumba vacía. Porque si todo había sido una alucinación simplemente, ¿cómo podían los líderes judíos refutar esa alucinación? Trayendo a todos estos alucinantes, llevándolos a la tumba y diciéndoles, aquí está el cuerpo. Entonces, esta teoría no explica la tumba vacía. Hay una tercera teoría que dicen que se equivocaron de tumba. Estos dicen que por cuanto las mujeres que descubrieron que la tumba estaba vacía fueron muy temprano, ese domingo por la mañana, y estaba oscuro, entonces confundieron la tumba y pensaron que había resucitado y fueron a llevar la noticia y se regó todo este mito de la resurrección de Jesús cuando realmente Jesús estaba en otra tumba. Esto es muy fácil de refutar, hermanos. Porque ¿con qué se refutaba esto? Si esto fuera verdad, con enseñar la tumba correcta. ¿No? Con enseñar la tumba correcta se hubiera terminado este mito. La cuarta teoría, hermano, dice que la tumba estaba vacía porque Jesús no fue puesto allí en ese lugar. Dicen que Jesús fue bajado de la cruz, puesto en una fosa común como se acostumbraba a poner a los delincuentes y que por eso no se halló el cuerpo de Jesús en esa tumba. Esto es completamente falso porque los evangelios nos enseñan que fue en una tumba de José de Arimatea que había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y José de Arimatea simplemente hubiera dicho, esto es falso, porque yo sé muy bien dónde fue puesto el cuerpo del Señor. Y la última, hermanos, esta está en las mismas escrituras y fue de alguna manera promovida por los mismos líderes judíos que no les convenía que Jesús resucitara, porque todo mundo se iba a ir detrás de él y ellos pensaban que Jesús había venido en cierta forma a dividir el judaísmo. Y esa está en Mateo 28, 11 al 15. Es la más antigua de todas y es la de que inventaron estos líderes en complot con los soldados que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo y les dijeron, ustedes van a decir que se durmieron, nosotros vamos a sobornar para que no les hagan nada y ustedes simplemente digan que los discípulos robaron el cuerpo, porque estamos buscando una forma de explicar la resurrección. Esta teoría no explica cómo es que después de la resurrección, estos apóstoles que supuestamente mintieron, robándose el cuerpo y pretendiendo que Jesús había resucitado, se llenaron de coraje y valor a tal punto que dieron su vida por esta doctrina de la resurrección. De hecho, el primer sermón del libro de los Hechos es sobre la resurrección. Es el primer sermón de Pedro. El primer sermón cristiano de la iglesia cristiana es sobre la resurrección. Y ese tema es el que le trajo la persecución a los apóstoles hasta la muerte. Según la tradición, Pedro murió crucificado. ¿Morirías tú por una mentira que tú mismo sabes que tú inventaste? ¿O como murieron los demás apóstoles? En este sermón, hermano, lo que pretendo lograr es demostrar cómo a través de la resurrección de Cristo, la muerte fue destruida, fue derrotada para siempre. Vamos a ver tres cosas el día de hoy. Número uno, vamos a ver el problema de la muerte. Número dos, en el bosquejo del sermón, vamos a ver ¿quién mató a Jesús? Vamos a hacer una investigación en este punto. Y número 3, la victoria sobre la muerte. Vamos al punto número 1, el problema de la muerte. Leemos Romanos 5, 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, hablemos un poco de la muerte. El apóstol Pablo nos enseña aquí 4 cosas sobre la muerte, muy interesantes que vamos a analizar brevemente. Pero, ¿quién de nosotros puede negar la realidad, hermano, de la muerte? La muerte es una realidad. La tierra, hermano, está llena de tumbas. Al rato cuando salgamos de aquí y vaya usted manejando, vaya contando los panteones por las carreteras. No podemos negar que la muerte es una realidad. Según datos, el año pasado, 61 millones de seres humanos murieron en el año 2023. 61 millones de seres humanos. ¿Sabe usted eso qué es? Más de una persona por segundo. Casi 2, casi 3. 2, 3 personas por segundo. Es decir, en lo que yo predique este sermón el día de hoy, 45, 50 minutos, entre 4,000 a 6,000 personas van a morir en el mundo cuando yo haya terminado de predicar este sermón. Y eso es una estadística. Y estoy siendo generoso porque hay otros que dicen que es más gente la que muere, hermano, al año. La muerte no descansa, mire. Hoy en un día de fiesta, en un día importante para la cristiandad, hermano, van a morir muchas personas. Si usted multiplica 6,000 personas que van a morir el día de hoy, más o menos durante mi sermón, que es 1 hora, y lo multiplica por 24 horas, esa es la gente que va a morir el día de hoy. La muerte no toma días libres. La muerte no toma vacaciones. La muerte no toma horas de almuerzo. La muerte no descansa. La muerte es un enemigo eminente para nosotros como seres humanos y está allí en todo momento tocando la puerta. En Romanos 5, 12, 14, que fue el pasaje que leímos, estas son las 4 cosas básicamente que Pablo nos enseña sobre la muerte. En primer lugar, Pablo nos enseña que el pecado entró al mundo por un hombre. Ese es el punto número 1. El pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Ese hombre fue Adán. El primer hombre creado por Dios recibió instrucciones de no desobedecer. Se le dio una amenaza, se le dijo cuando desobedezcas morirás, y desobedeció. Y alguien dirá, ¿y eso a mí qué? El problema es lo siguiente. Punto número 2. La muerte entró al mundo por el pecado. Aunque Adán murió viejo, casi de 930 años, o 930 años exactos, mejor dicho, se cumplió de que había de morir. Eventualmente comenzó a envejecer, enfermó y murió. ¿A raíz de qué? A raíz del pecado. Alguien diría, todavía no me afecta. El problema es el punto número 3. Así la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, porque Adán pecó y luego murió, entonces todos sus descendientes morimos también. Alguien diría, no es justo porque yo no pequé. Entonces Pablo dice en el punto número 4, que no importa, porque dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Porque solamente Adán pecó de esa manera. Solamente Adán fue el que estuvo en el huerto y se le dijo, no comas de ese fruto. Yo no estuve allí. Yo no pequé a la manera de Adán, pero el pecado de Adán me fue heredado a mí. Y con ese pecado me llegó, ¿qué cosa? La muerte. La muerte. En el punto número 4, entonces, Pablo enseña que la historia prueba la realidad de la muerte. Es indudable, la muerte es una realidad. El pecado, hermanos, es un gran problema. El pecado es un problema, hermano, tan grande que fue el momento más bajo, más oscuro en que Jesús gritó en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Precisamente porque en ese momento estaba llevando los pecados de aquellos que había de salvar. El pecado produjo varios tipos de muerte, no solo una. Le voy a hacer un recuento rapidito. En primer lugar, el pecado produjo separación de Dios. Ese es un tipo de muerte.
Primer tipo de muerte, cuando Adán peca y es echado del huerto, esa es su primera muerte en Adán. Estar lejos de Dios. Y estar lejos de Dios es horrible. De hecho, decía Lutero que muchas personas cuando no están en la gracia no pueden realizar la gravedad del pecado, porque si realizaran la gravedad del pecado sin estar en Cristo, se volverían locos. Por eso, gracias a Dios, nosotros realizamos la realidad del pecado en nuestra vida justo en el momento en que nacemos de nuevo. Y la gracia del Señor nos sostiene. Pero estar lejos de Dios es horrible. Vivir sin Dios es horrible. Un segundo tipo de muerte fue la muerte física, que tarde o temprano le llegó. Experimentó primeramente una muerte inmediata al ser alejado de Dios, separado de Dios, pero luego experimentó una muerte física. Le repito, a los 930 años murió. ¿Y qué más? Adán no, en este número 3, pero sí los demás. Un tercer tipo de muerte es la muerte eterna, que es la muerte que le llega a todas aquellas personas que viven en la primera muerte, es decir, separados de Dios, lejos de Dios. Luego les llega el segundo tipo de muerte, que es la muerte física. Se van a morir, eso es una realidad, nos vamos a morir, pero qué bueno que eso fuera todo. Luego después viene un juicio delante de Dios y viene una declaración de sentencia, de castigo de parte de Dios. Esa es la muerte segunda, como la llaman las Escrituras. El incrédulo tiene muchas razones para temer estos tres tipos de clase de muerte. No será feliz completamente en esta tierra, porque su distancia entre él y Dios le causará una constante insatisfacción todos los días de su vida. Creo que Eclesiastés nos dejó eso muy claro. En segundo lugar, el incrédulo debe de temer mucho también a la muerte física, porque la muerte física le puede llegar en cualquier momento y acabará con todos los planes, metas, proyectos que tenga, como le pasó a aquel rico insensato de Lucas capítulo 12, que justo en el pináculo de su vida murió, se acabó todo. Entonces vea, el incrédulo, para empezar, está lejos de Dios, ya está muerto espiritualmente. Pero en segundo lugar, morirá físicamente. Hay que temer. La primera separación lo separa de Dios, la primera muerte lo separa de Dios, la segunda muerte lo separa de su esposa, de sus hijos, te separa de tus semejantes, de tus amigos, de las personas que te hacen feliz. Pero por si eso fuera poco, todavía te vas a presentar delante de Dios para ser juzgado. Por otro lado, los creyentes no deberíamos de temer a estos tres tipos de muerte, porque en primer lugar, en Cristo ya no estamos separados de Dios. Hemos sido declarados hijos de Dios, adoptados por la fe. Podemos venir ante Dios confiadamente, cualquiera que sea nuestra circunstancia, a clamar y a decir: Padre, en ti confío. En segundo lugar, el segundo tipo de muerte lo único que hará es llevarnos ante Dios. Como dijo el apóstol Pablo, cerraremos los ojos aquí y los abriremos allá, en la presencia del Señor. Y en tercer lugar, ya no hay más condenación para nosotros. Seremos resucitados, seremos juzgados y seremos puestos con el Padre por la eternidad. ¿Qué tenemos que temer? Quizás humanamente la muerte física, como es algo natural, de lo cual estaré hablando en un momento. En este punto, hermanos, en el punto número 2, quiero que me acompañe y vayamos a las Escrituras para hacer una investigación. ¿Quién mató a Jesús? Vamos a rastrear, hermano, a modo como si fuéramos unos forenses, unos investigadores. ¿Quién mató a Jesús? Y vamos a ver 7 posibles causas de la muerte de Jesús. 7 posibles razones. La primera, en forma de pregunta: ¿la muerte mató a Cristo? Yo soy mexicano, hermanos, y en mi país hay una fascinación con el tema de la muerte, ¿no? La llaman la Santa Muerte, le hacen fiestas, le hacen celebraciones. En la imaginación colectiva se ha pintado a la muerte como una calavera, como una parca, como un esqueleto que está llevando una guadaña con una túnica. Se ve tétrico ese personaje, cómo se ha pintado en la imaginación de las personas. Alguien lo ve y dice: ay, ya me dio miedo. Y se entiende que anda entonces errante por el mundo buscando a ver quién se puede llevar.
Se la ve entonces de alguna manera como un espíritu que vaga por el mundo, se le personifica, porque hay pasajes en la Escritura que de alguna manera personifican a la muerte. Por ejemplo, en Éxodo 12:23 se le llama el heridor al ángel que dio muerte a todos los hijos de los egipcios, justo en la Pascua. En 1 Corintios 21:15 se le llama el ángel destructor, aquel ángel que estaba haciendo destrucción en Jerusalén a causa del pecado de David. Y en Apocalipsis 20:14 se dice que la muerte será juzgada, como dando a entender que fuera un personaje. Llegaremos a una conclusión al final de quién mató a Jesús. Aquí simplemente dejémoslo como una interrogante. ¿Fue la muerte entonces que acabó con Jesús? ¿Fue la muerte que vino, miró cara a cara a Jesús y le dijo, he venido por ti y nadie te puede librar de mis manos? Sigamos investigando. Vamos al punto número 2. Y esta pregunta les va a sonar extraña a algunos, pero la pregunta es, ¿fue el Padre el que mató a Cristo? ¿Por qué decimos eso? Porque resulta que encontramos pasajes que nos dieran a entender que Jehová el Padre se complació en dar el último golpe para que Cristo muriera. Y lo vemos, por ejemplo, en Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Claramente Isaías dice que fue la voluntad de Dios y que más bien se complació en quebrantarlo hasta el final, que iba a poner su vida. Pero no solo vemos ese pasaje donde está sucediendo el hecho, sino que vemos un pasaje que nos dice que es más, el Padre ya lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Saque el marcador. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, marque eso, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El Padre lo planeó, dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Y luego Isaías nos dice que lo llevó a cabo y que se complació en darle prácticamente el último golpe. ¿Fue el Padre? No sé, continuemos. Número 3. Vamos a dejar esto a modo de interrogante porque queremos llegar a una conclusión, a ver quién mató a Jesús. Y la pregunta es, ¿lo mataron los judíos? ¿No fueron los judíos acaso? Porque cuando yo leo los evangelios, especialmente el evangelio de Juan, yo no me cansé de ver tantos pasajes y pasajes donde los líderes religiosos lo estaban persiguiendo y planear matarlo, tratar de acabar con él. Mire lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 2:14 y 15. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales, saque el marcador, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Usted sabe que por pasajes como estos, a lo largo de la historia, de 2000 años de historia de la iglesia, ha habido una controversia tremenda entre la iglesia y los judíos. Porque en los primeros siglos la iglesia cristiana dio persecución a los judíos y hubo matanzas de judíos muchas veces. Porque se entendía como que los judíos habían matado a Cristo. Y todos esos periodos o episodios lamentables de antisemitismo, que así es como se le ha llamado a esa acción de odiar, de perseguir y de matar entonces a los judíos, muchos creen que vino de parte de los cristianos y que se debía a pasajes como estos, donde se daba a entender como que ellos habían matado a Cristo. En mi opinión personal, si usted me trae ese argumento de que esta es una mancha en la iglesia, yo le diría que sí, pero le diría que hay que tener cuidado cuando definamos iglesia. Porque hay una iglesia visible donde muchos son miembros y no son cristianos, y yo creo que solamente un cristiano no puede entender que detrás de la acción de los judíos de perseguir a Jesús estaba la mano de Dios. Como para decir, no, tú fuiste.
Entonces quiero dejar ese dato ahí, ¿no? Por si algún día viene alguien y le dice y le trae este argumento en contra de la iglesia, porque hay gente que tiene esas tendencias judaizantes y te van a traer este argumento. No, es que los cristianos, la iglesia ha sido antisemita por muchos siglos y ha dado muerte a los judíos. Defíneme iglesia. Porque si tú me estás hablando que un cristiano consagrado que entendía las escrituras estuvo orando y ayunando y luego se levantó y dijo voy a matar judíos, bueno, pues ahí tal vez sí era un cristiano. Pero de que ha habido mucha gente, incluso Lutero y Calvino, que cometieron errores en sus ministerios, eso es así, porque la iglesia está compuesta por seres humanos que somos, hermano, falibles. ¿Qué le parece si continuamos la investigación y dejamos ahí la incógnita si fueron los judíos? A lo mejor hay aquí algún antisemita y dice, sí, fueron ellos. Pero sigamos aclarando las cosas. En el número 4 vamos a investigar a nuestro siguiente sospechoso y me refiero a los romanos. Los romanos. En un sentido, hermano, directo, fueron los romanos los que crucificaron al Señor. Los judíos lo estuvieron planeando, de alguna manera fueron como los autores intelectuales. Ellos fueron los que estuvieron por 3 años y medio persiguiendo a Jesús, tratando de agarrarlo en una cosa para acusarlo de blasfemia. Sabían que la blasfemia tenía condena de muerte. Y podríamos ver aquí 2 grupos entonces, los autores intelectuales, los judíos, y los autores materiales, los romanos, los que con sus mismas manos y sus herramientas de castigo mataron al Señor en la cruz. ¿Y de dónde sacamos eso? Hechos 2, 22 al 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, esos son los judíos, y matasteis, intelectualmente hablando, por manos, materialmente hablando, de inicuos, crucificándole. Los judíos, los romanos, perdón, los romanos. Dice Pedro a los judíos que fueron los romanos los que materialmente mataron al Señor. Y es que usted imagínese, si le preguntaban a un soldado que vamos a suponer un grupo de 10, 15 soldados ahí, los más cercanos a la cruz, porque había una compañía grande, pero los más cercanos, los que les clavaron las manos, los que le clavaron los pies, los que lo traspasaron, los que lo abofetearon y le preguntan a ese soldado, oye, ¿tú mataste a Jesús? ¿Qué tenía que decir ese soldado? Sí, yo lo maté. ¿Y estaba diciendo la verdad? Claro que sí, porque fue el autor material de la muerte de Jesús. Lo maté junto con otros 9, 10 que estábamos ahí, pero sí, nosotros lo matamos. Ahora veamos nuestro siguiente sospechoso, dejemos a los romanos un poquito en suspenso y veamos el 5. ¿No fue acaso el pecado original, como estuvimos hablando hace rato, que mató a Cristo? ¿No murió por el pecado que cometió Adán? ¿No dice que cuando Adán pecó, trajo qué? La desobediencia trajo la muerte trajo el pecado y el pecado pasó a todos los hombres y la historia confirma que eso es una realidad. ¿No fue eso? Mire lo que vimos en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, en Adán morimos, como dicen las escrituras, pero por eso Cristo vino para que en Cristo nosotros vivamos. Fue Cristo entonces la respuesta del pecado de Adán. Cuando Adán cae, el Señor dice a Eva, va a nacer un hijo, va a venir un hijo que va a ser simiente de la mujer, que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Fue el pecado original entonces, de alguna manera, que mató a Cristo. Y aquí se pone un poco más triste la cosa. En el sospechoso número 6. ¿Lo maté yo con mi pecado? Segunda de Corintios 5:21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo murió porque yo necesitaba ser justificado.
Cristo murió porque yo estaba lleno de maldad, lleno de pecado. No solamente pesaba sobre mí el pecado de Adán como descendiente directo de él, sino que pesaban mis propias maldades, mis propias transgresiones, las veces que yo me rebelo contra Dios, que maldigo al ser humano que está hecho a imagen y semejanza de Dios, que desobedezco su palabra, que no lo amo a Él como Él me manda que yo le ame, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Esa es la razón por la que nosotros vamos a ir al cielo. Vamos a ir al cielo porque Cristo nos representa delante de su Padre como justificados, como perdonados, como redimidos. Decían algunos cristianos de la antigüedad que si una persona cree que merece el cielo, esa es una clara señal que merece el infierno. Porque no ha entendido que no puede entrar por sus buenas obras al cielo. Porque si fuera por buenas obras, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Y si fuera por buenas obras o por las obras la salvación, entonces ¿por qué ese ladrón en la cruz fue salvo? Por creer en Cristo, por confesarlo como el Rey, como el Salvador, como el que podía dar vida eterna, y por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En este punto, hermanos, si nosotros tenemos corazones sensibles, deberíamos de sentirnos abatidos, hermano. Deberíamos de sentirnos indignos. Deberíamos de sentirnos tristes, una buena tristeza, la tristeza que genera salvación. Esa tristeza, hermano, que nos ayuda a vivir en temor santo todos los días. Una de las cosas que a uno como pastor a veces le cansa, hermano, es aquellas personas que viven una vida siempre en sube y baja en su vida espiritual. Es triste. Para Domingo de Resurrección muchas iglesias se llenan en Estados Unidos y en el mundo entero. Pero el resto, hermano, del año, de los domingos, la gente realmente no teme a Dios, hermano. Eso es un problema. Nunca perdamos el santo temor. Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados. Porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos camino al infierno, no había esperanza para nosotros. Si no es porque el Hijo puso su vida en esa cruz por nosotros. ¿Sabe a mí qué me da a veces tristeza cuando veo a la iglesia, hermano? A mí me da tristeza a veces la dureza del corazón de las personas. ¿Usted alguna vez ha visto a hermanos quebrantados? Quebrantados. De esas personas, hermano, que ante un himno de adoración o ante una predicación o por el simple hecho de estar leyendo un pasaje que le recuerda lo que Dios ha hecho en su vida, las bondades de Dios, cómo Dios lo ha librado de la muerte, los favores y misericordias que Dios le ha extendido, las bendiciones que tiene hoy, derrama sus lágrimas. Qué lindo es ver hombres y mujeres cuando tienen un corazón así de sensible. Yo siempre he tomado eso como un parámetro de gente muy piadosa. Y no es que las lágrimas tengan un poder místico o el quebrantamiento, el gemir delante de Dios tengan un poder místico en sí mismo. ¿Ok? Y también no quiero que vayan a pensar, no es que eso me suena mucho como a carismatismo, como a pentecostalismo, o qué sé yo. Hermanos, nosotros podemos ser personas sensibles a la presencia de Dios. Cuando estamos adorando, cuando estamos escuchando el Evangelio. ¿Hace cuánto tiempo que tú no tienes un tiempo así? Un tiempo de comunión, tú y Dios. Ese momento en donde sientes como que solamente eres tú y Él. Y oras y sientes que el Señor está ahí. Es algo especial. Dios en su omnipresencia está en todo tiempo, en todos lados. Pero hay momentos especiales en que nosotros somos quebrantados, especialmente cuando reconocemos nuestro pecado y reconocemos su santidad, que lo único que uno puede decir muchas veces es: Señor, no soy digno. Es más, lo demás que tengo en el ministerio es por pura gracia. Si tú no me deberías dar nada más.
Si predicar es algo prácticamente extra, o cantar o servirte en la iglesia es algo extra que tú me estás dando. Porque ya soy bendecido, porque tú estás en mi corazón. Dones, talentos, cuántas cosas no le debemos al Señor. Vida, familia, salud, bendiciones. Pero supongamos que no fuiste tú, no fui yo. ¿Quién fue? El séptimo. Creo que aquí está la respuesta. ¿Quién mató a Jesús? Él entregó su vida. Nadie le podía matar. Es Dios. Es el autor de la vida. Por su propia voluntad, por su propio poder, la puso por nosotros. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie. Anote eso ahí. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso es que cuando Él está en la cruz y grita: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue la única forma en que Él podía morir. La muerte no lo anduvo buscando para matarlo. Es como si Jesús hubiera buscado a la muerte y hubiera dicho: ok, este es el momento. Este es el momento en que yo tengo que poner mi vida, en que yo pongo mi vida. Yo la pongo voluntariamente. Tú no me puedes matar. Nadie me puede quitar la vida. Y ahí fue donde el último enemigo de Cristo, y por ende de todos los que creemos en Él, fue destruido para siempre. Muchos se jactaron de haber entregado a Jesús. Judas se jactó de entregarlo a los judíos. Los judíos se jactaron de entregarlo a los romanos. Los romanos se lo entregaron a Pilato. Pilato se lo entregó a Herodes y lo trajeron, hermano, como un instrumento político, llevándolo de juicio en juicio, de juicio religioso a juicio civil, y luego a juicio religioso otra vez, y luego a juicio civil, y luego a una condenación. Y pensaron que tenían el poder de entregarlo. Entreguémoslo. Judas lo entrega a los judíos a los romanos a Herodes, Herodes a Pilato. Pero la realidad es que solo Cristo podía entregar su vida. No lo mataron. Puso su vida por ti. La puso voluntariamente. ¿Cuál sería la conclusión entonces de esta investigación? Fue la muerte, fue el Padre, fueron los judíos, fueron los romanos, fue el pecado original, fuiste tú, fui yo. En un sentido todos participamos. En un sentido todos participamos. Pero solamente Él podía poner su vida. Claro que nosotros también estuvimos ahí en la cruz en algún sentido, con nuestros soldados romanos. Claro que en algún sentido también estuvimos ahí con Pedro cuando Pedro lo negó. Participaron los romanos, participaron los judíos. El Padre lo había decretado desde antes de la eternidad. El Padre le plació, como dijo Isaías, asestar el último golpe en el último momento. Y la muerte quizás pensó y dijo: wow, al final lo logré. Aunque Él vino a buscarla, pero quizás pensó: bueno, me lo acabé llevando finalmente. Pero es que faltaba que llegara el domingo. Y el domingo Cristo se levanta de entre los muertos. Y esto es entonces lo que nos dice Pablo en el punto número 3. La victoria sobre la muerte. En 1 Corintios 15, 55, dijo Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esta escena, hermano, es una pregunta burlona, nada más que pues cuando lo leemos en el papel no le podemos dar el humor al texto, pero es una pregunta burlona de parte del apóstol Pablo.
le está diciendo a la muerte, como si fuera un niño cuando se está burlando de otro niño, le está diciendo, a ver, muéstrame, ¿dónde está tu aguijón, muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde estaba el aguijón? Lo había puesto en Cristo, el aguijón. Y por tanto, ya no podía ¿qué? Picar a los demás, porque cuando un animal de estos inyecta el aguijón y se queda sin el aguijón, ya no puede hacer daño a los demás. Y la muerte pudo haber contestado, está en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En el sepulcro. ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo salió de la tumba. Y alguien dirá, pastor, pero de todos modos yo me voy a morir pronto si Cristo no viene. ¿Cómo es eso de que Cristo venció a la muerte, el último enemigo, y por tanto yo lo he vencido también? Porque vas a resucitar. Porque por la fe vas a resucitar. Porque si estás en Cristo, no estás lejos de Dios, por tanto no estás muerto espiritualmente, estás vivo espiritualmente. La vida de Dios está en ti. Y vas a morir físicamente, pero esa muerte lo único que va a hacer es llevarte al Padre. Y vas a ser resucitado de entre los muertos y vas a ir a juicio, pero no para recibir condenación, sino para recibir vida eterna. Y así es como Cristo derrotó para siempre a su último enemigo en su vida y en la vida de todos aquellos que creemos en Él. Podríamos decir que humanamente sí, es difícil enfrentar la realidad de la muerte física. Sí. Somos humanos, fuimos creados con dos materiales pegados desde un principio, cuerpo, espíritu. Fuimos creados para vivir y claro que separación de esos dos materiales, como es un estado en el que nunca hemos estado, valga la expresión, nos va a generar ¿qué? Miedo y temor porque es algo nuevo que no conocemos. Pero tranquilo que cuando eso pase, su cuerpo va a la tumba, va a pasar corrupción porque usted no es Jesús, pero luego va a ser glorificado y restaurado, resucitado y juzgado. Y así estaremos para siempre con el Señor. Oramos.